¿Alguna vez de niño convertiste la cama de tus padres en un barco pirata o en una isla desierta? Las sábanas se transformaban en océanos, las almohadas en rocas. Ese espacio, siendo el mismo dormitorio de siempre, era radicalmente otro. Era un lugar real que, por un rato, contenía todos los lugares imaginables. Y luego está el espejo. Ese reflejo es un lugar irreal, una imagen en una superficie, una utopía porque no está realmente ahí. Pero el espejo también es un objeto real. Y al mirarnos, nuestra mirada viaja de este lado al otro y volvemos. El espejo funciona como una especie de experiencia híbrida. Nos hace ver en un lugar irreal lo que somos en un lugar real. Hoy no vamos a hablar de utopías, estas ciudades ideales que no existen en ningún mapa. Vamos a hablar de esos espacios intermedios, inquietantes y fascinantes que Michel Foucault llamó heterotopías. Vamos a descubrir que vivimos rodeados de pequeños universos paralelos sin salir de nuestro mundo. Para entenderlo, tenemos que remontarnos a 1967. Michel Foucault, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, da una conferencia para un grupo de arquitectos. El título era sencillo: Espacios Otros. Foucault no era arquitecto, pero analizaba el espacio. En aquella época, dominaba el pensamiento histórico, la idea del tiempo que avanza. Pero él enunció algo. Creo que la angustia de nuestra época tiene que ver fundamentalmente con el espacio. Y vaya si tenía razón. Hoy hablamos de globalización, de redes y de lugares virtuales. Esta charla fue tan adelantada que no se publicó hasta 1984, justo el año de su muerte. Foucault no la revisó para su publicación, pero en ella acuñó un término maravilloso: heterotopología, la ciencia de los espacios otros. No es una ciencia exacta, ojo, es más bien una caja de herramientas para mirar el mundo de otra manera. Y aquí viene lo sorprendente. A diferencia de las utopías, que son ideas perfectas pero irreales, las heterotopías son lugares reales. Están ahí. Podemos señalarlos en un mapa. Son como contraespacios, pequeños interruptores de la realidad cotidiana. Pensemos en el colegio o en el servicio militar. Eran lugares diseñados para la crisis, para que los adolescentes se convirtieran en adultos fuera de su casa. Hoy, dice Foucault, las heterotopías de crisis están siendo reemplazadas por heterotopías de desviación. Lugares para quienes no siguen la norma, pero de eso hablaremos luego. Foucault esbozó unos principios para identificar estas rarezas espaciales. Vamos a ver los más potentes. Primero, no hay una sola cultura que no tenga sus heterotopías. Es universal, pero toman formas increíblemente variadas. Las sociedades primitivas tenían lugares sagrados para los adolescentes en la pubertad o para las mujeres en el parto. Nosotros, en cambio, tenemos residencias de ancianos, y eso es muy revelador. Una sociedad que margina la vejez convierte la residencia en un espacio otro donde van los que ya no pueden producir. Esta sería una heterotopía de la desviación. Segundo, una heterotopía puede cambiar de función con el tiempo. Ejemplo perfecto para esto es el cementerio. Hasta finales del siglo XVIII, los cementerios estaban en el corazón de las ciudades, junto a las iglesias. Era un lugar céntrico, pero cuando llegó la medicina moderna y el miedo a los contagios, los muertos se volvieron peligrosos. El cementerio se exilió a las afueras. Hoy, ese espacio ya no es el centro de la vida comunitaria, sino el otro barrio de la ciudad, el lugar de los que ya no están. Tercero, la heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real varios espacios que son incompatibles entre sí. Pensemos en el teatro, un espacio sobre un escenario cuadrado. Puedes estar en la Rusia del siglo XIX y el siguiente acto en la antigua Roma. El jardín persa, decía Foucault, era eso, un rectángulo que representaba simbólicamente el mundo entero, con el agua en el centro. En la vida moderna el cine es lo mismo, una sala oscura, una pantalla y de repente estamos en la galaxia de Star Wars o en el Londres victoriano. Es un lugar real que contiene infinitos lugares ficticios. Las heterotopías están ligadas a fragmentos de tiempo, son heterocronías. Pensemos en los museos y las bibliotecas. Son lugares que acumulan el tiempo y que quieren guardarlo todo y que se detiene el reloj. Es la obsesión occidental por archivar. En el extremo opuesto están las heterotopías, la del tiempo fugaz, el festival, las vacaciones en un pueblo de verano. Lugares que no tienen vocación de eternidad sino de instante. Son paréntesis en el calendario. Las heterotopías siempre presuponen un sistema de apertura y cierre que las aísla y las vuelve penetrables. No se entra así nomás. Un cuartel o una prisión tiene que entrar por la fuerza o por un ritual. O piensa en los saunas nórdicos. Hay que pasar por un ritual de limpieza antes de acceder al espacio de calor. Es una purificación. A veces la entrada es ilusoria. Creemos que entramos, pero en realidad estamos excluidos. O también podemos pensar en los moteles de carretera de las películas americanas, donde se puede entrar sin maletas, donde se vive el amor clandestino. Entras, pero es un no lugar para tu vida oficial. O los famosos burdeles, que Foucault menciona como heterotopías clásicas, espacios ritualizados de la sexualidad sin consideraciones socioafectivas. Y llegamos a un principio más, uno poético. Foucault termina su texto diciendo: el barco es la heterotopía por excelencia. ¿Por qué?
porque el barco es un pedazo flotante de espacio, un lugar sin lugar, que vive por sí mismo cerrado sobre sí y a la vez entregado al infinito del mar. En las civilizaciones sin barcos, dice Foucault, los sueños se secan. Las aventuras son reemplazadas por el espionaje y los piratas por la policía. El barco es la gran reserva de la imaginación, es el arca de la vida. Pero, ¿qué pasa hoy? Hoy no todos navegamos. Nuestras heterotopías están en la tierra firme, a veces en los márgenes. Un estudio reciente analiza el trabajo de Yu Chou, un fotógrafo en el Chinatown de Vancouver a principios del siglo XX. Su estudio era una heterotopía. En un contexto de racismo y exclusión, inmigrantes chinos, pero también personas de otras minorías, acudían a él para ser fotografiados. En ese espacio pequeño, con un telón de fondo pintado, podían ser quienes querían ser. Podían vestir sus mejores galas, podían ser canadienses, podían preservar su dignidad. El estudio contenía un mundo de memorias y resistencias que la historia oficial había borrado. Otro ejemplo más crudo. Los estudios sobre personas sin hogar hablan de la calle como una heterotopía. No es un lugar elegido, sino un otro lugar forzado. El espacio público se convierte en dormitorio, en sala de estar. Es un contraespacio que desafía la idea de propiedad y de privacidad que rige nuestra sociedad. El rincón de una plaza, bajo un puente, es un lugar real que existe en las grietas de la ciudad, creando una cartografía paralela que ya pocos ven. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Las redes sociales, los mundos virtuales son heterotopías? Foucault no llegó a conocer el Internet como tal, con esta precisión conceptual como la que tenemos hoy, pero su concepto nos sirve. Un videojuego como World of Warcraft es un espacio real, puesto que hay servidores, cables y computadoras que contienen un mundo imaginario. Es un espacio de crisis y desviación. Allí puedes ser un elfo, un héroe y escapar de tu identidad real. Tiene reglas de apertura y de cierre, ya que necesitas un dispositivo y una conexión. Es una heterotopía contemporánea, pero hay que tener cuidado. El riesgo de que estas heterotopías digitales se conviertan en dispositivos de control es alta. Como dice el dicho del barco de Foucault, si matamos la aventura, nos queda la policía. En las redes, la vigilancia es constante. El espacio otro se vuelve un espacio de mercado donde nuestras fantasías son datos. Y además, el filósofo nos advierte, no vivimos en un espacio neutral, vivimos en un espacio saturado de cualidades. Puede ser un espacio luminoso o sombrío, fluido como el agua o pétreo como la roca. El espacio digital es inmaterial, pero lo habitamos con nuestro cuerpo. Esa tensión entre el cuerpo presente y el espacio remoto es la esencia de nuestra época heterotópica. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué Foucault, un tipo que odiaba las clasificaciones, se puso a clasificar espacios? Porque los espacios tienen otra doble función. Frente al espacio ordinario, el de casa, el trabajo, la rutina, las heterotopías crean un efecto de espejo, o crean una ilusión que denuncia como aún más ilusorio todo el espacio real. Piensa en esos clubes vacacionales o en las casas de citas, son una burbuja de felicidad artificial, la cual nos hace ver lo gris de la vida cotidiana. O crean un espacio de compensación, otro perfectamente organizado para contrastar el desorden de nuestras vidas. Las colonias puritanas de América, decía Foucault, eran eso, espacios perfectos, otros para construir una sociedad ideal desde cero. En el fondo, pensar en heterotopías es pensar en la libertad, es darnos cuenta de que el espacio en el que vivimos no es el único posible, hay grietas, hay lugares donde el tiempo fluye distinto, donde las reglas cambian y donde lo prohibido se permite, también donde lo imaginario se vuelve tangible. La próxima vez que pases por un cementerio o que entres a un cine, que mires un espejo o que simplemente recuerdes esa cama de tu infancia convertida en nave espacial, pregúntate, ¿estoy en un espacio real o estoy atravesando una heterotopía? Porque, como dijo Foucault, tal vez la vida sea eso, la navegación constante entre los espacios que habitamos y estos otros espacios que nos habitan a nosotros.